El Señor les bendiga, amados hermanos y amigos en Cristo Jesús. Le damos la gloria y la honra al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que en esta preciosa mañana nos ha concedido su favor y su misericordia a nuestras vidas. El día de hoy, amados hermanos, continuaremos en los últimos dos capítulos del libro de los Hechos, o sea, específicamente capítulos 27 y 28, donde el relato de Lucas sobre las travesías de Pablo alcanza su punto más álgido. En estos capítulos nos encontramos con las tormentas físicas y espirituales que desafían la fe y la resistencia del apóstol Pablo y de aquellos que lo acompañan. Comenzaremos en Hechos capítulo 27, donde vemos que la narrativa comienza con Pablo viajando hacia Roma como prisionero. A pesar de las advertencias de Pablo, la nave en la que viajaban se ve atrapada en una tormenta despiadada en el mar Adriático. Este capítulo nos enseña sobre la importancia de escuchar la voz de Dios y confiar en su dirección, incluso en medio de las tempestades de la vida. Continuaremos en Hechos capítulo 28, donde la tripulación naufraga en Malta, donde experimentan la hospitalidad de los nativos, a lo cual Pablo, lleno del Espíritu Santo, realiza milagros de sanación y proclama el Evangelio. Este capítulo se destaca por la capacidad de Dios para transformar situaciones aparentemente desesperadas en oportunidades para glorificar su santo nombre. Concluyendo el libro de los Hechos, vemos que la palabra de Dios no está encadenada y el mensaje de la salvación se extiende más allá de las fronteras, llegando a la capital del mundo en ese entonces, Roma. Pablo, a pesar de las adversidades, continúa siendo testigo fiel y valiente de Cristo Jesús. Al explorar estos pasajes, amados hermanos, esperamos que podamos encontrar inspiración para mantenernos firmes en la fe, incluso en medio de las tormentas, de los desafíos y de las tribulaciones que la vida nos trae diariamente, confiando en la soberanía de aquel que calma los vientos y las olas. Así también, amados hermanos, vendremos en palabras de oración dándole gracias al Padre por su favor y su misericordia a nuestras vidas. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta preciosa mañana que nos has concedido para alabar, para glorificar y para escudriñar tu palabra bendita. Esa palabra, Padre eterno, que es poder y es potencia para todo aquel que en ella cree. Y que seas tú, Padre eterno, quien nos siga concediendo esa palabra de vida eterna para nuestras almas, que podamos alimentarnos de ella, gozarnos con ella y así también, Padre eterno, ser edificados. Padre eterno, gloria a Dios, en el edificio que está hecho por apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así también, Padre, te damos gracias por este nuevo día en el cual te pedimos que nos concedas esa sabiduría y ese entendimiento de lo alto para poder obtener a Padre eterno todo lo que tú deseas, que nosotros aprendamos de tu palabra. Concédenos no solo ser oidores de tu palabra, sino también hacedores de ella y con eso completar lo que nos hace falta. Así también, Padre, venimos delante de tu presencia para confesar nuestros pecados, implorando el perdón que fluye delante de tu presencia como un río de redención. Así también, Padre,
Renovamos nuestro compromiso de vivir una vida conforme a tu voluntad divina, buscando la pureza y la santidad que solo provienen de ti. Padre eterno, así también elevamos nuestras peticiones por tus siervos, por tus ministros, evangelistas y pastores, aquellos hombres y mujeres que han consagrado sus vidas al servicio del reino y han escuchado el llamado, esa gran comisión que tú, Padre eterno, nos has llamado a cumplir, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, predicándoles el evangelio del reino, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que tú nos has mandado. Padre eterno, que sus labores fructifiquen en abundancia, que encuentren fortaleza en la debilidad y que sean instrumentos de luz y esperanza en este mundo necesitado. Así también, Padre eterno, te clamamos y levantamos nuestra oración por tu iglesia amada, por este grupo de creyentes que se reúne en tu santo nombre y que ha sido redimido y limpiado con tu sangre preciosa. Te rogamos, Padre eterno, que tu iglesia sea un refugio seguro, un faro de verdad en medio de la oscuridad, y que cada miembro, consciente de su llamado, contribuya al crecimiento y a la unidad del cuerpo de Cristo, manifestando el amor y la gracia divina. Así también, Padre eterno, te suplicamos por nuestras autoridades. Pedimos, Padre eterno, por la guía divina sobre aquellos que lideran naciones y comunidades, que sus decisiones encuentren sabiduría divina, contribuyendo a un ambiente de quietud y estabilidad, que podamos vivir quieta y reposadamente practicando toda piedad y honestidad en nuestra vida diaria. Padre eterno, así también te rogamos apasionadamente por aquellos entre nosotros que enfrentan enfermedades, tribulaciones y tristezas. Que tu mano sanadora repose sobre ellos, que encuentren consuelo en tu amor y que en medio de las dificultades experimenten la paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre eterno, te rogamos esa fortaleza de lo alto, esa sabiduría, ese entendimiento, esa paciencia, esa prudencia, y que nos ayudes a caminar en amor y en misericordia. Señor Padre, depositamos cada una de nuestras peticiones delante de tu altar, confiando en tu grande amor y en tu grande misericordia, y que en tu sola voluntad contestarás a cada una conforme a la multitud de tus misericordias. Todo te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Le damos la gloria y la honra al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que en esta preciosa mañana nos concede, gloria a Dios, alabar y glorificar el santo nombre de nuestro Padre Celestial. Y damos comienzo a la lectura de la palabra del Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 27, en su versión Nueva Traducción Viviente. Y la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús dice así. Cuando llegó el tiempo, zarpamos hacia Italia. A Pablo y a varios prisioneros más los pusieron bajo la custodia de un oficial romano llamado Julio, un capitán del regimiento imperial. También nos acompañó Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Salimos en un barco matriculado en el puerto de Adramitio, situado en la costa noroccidental de la provincia de Asia. El barco tenía previsto hacer paradas en distintos puertos a lo largo de la costa de la provincia.
Al día siguiente, cuando atracamos en Sidón, Julio fue muy amable con Pablo y le permitió desembarcar para visitar a sus amigos a fin de que ellos pudieran proveer a sus necesidades. Desde allí nos hicimos a la mar y nos topamos con fuertes vientos de frente que hacían difícil mantener el barco en curso. Así que navegamos hacia el norte de Chipre, entre la isla y el continente. Navegando en mar abierto, pasamos por la costa de Cilicia y Panfilia y desembarcamos en Mira, en la provincia de Licia. Allí, el oficial al mando encontró un barco egipcio de Alejandría con destino a Italia y nos hizo subir a bordo. Tuvimos que navegar despacio por varios días y después de serias dificultades, por fin nos acercamos al Nido. Pero teníamos viento en contra, así que cruzamos a la isla de Creta, navegando al resguardo de la costa de la isla con menos viento frente al cabo de Salmón. Seguimos por la costa con mucha dificultad y finalmente llegamos a buenos puertos, cerca de la ciudad de Lacia. Habíamos perdido bastante tiempo. El clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar, porque el otoño estaba muy avanzado y Pablo comentó eso con los oficiales del barco. Les dijo: señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo. Ya que Buenos Puertos era un puerto desprotegido, un mal lugar para pasar el invierno, la mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenice, que se encuentra más adelante en la costa de Creta, y pasar el invierno allí. Fenice era un buen puerto, con orientación solo al suroccidente y al noroccidente. Cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo. Entonces levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. Pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado, llamado nororiente, sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Navegamos al resguardo del lado con menos viento de una pequeña isla llamada Cauda, donde con gran dificultad subimos a bordo el bote salvavidas que era remolcado por el barco. Después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte, frente a la costa africana. Así que bajaron el arca flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. El próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días. Ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente, Pablo reunió a la tripulación y le dijo: señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta.
Así se hubiera evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios, en su bondad, ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo, pero seremos náufragos en una isla. Como a la medianoche de la 14ª noche de la tormenta, mientras los vientos nos empujaban por el mar Adriático, los marineros presintieron que había tierra cerca. Arrojaron una cuerda con una pesa y descubrieron que el agua tenía 37 metros de profundidad. Un poco después, volvieron a medir y vieron que solo había 27 metros de profundidad. A la velocidad que íbamos, ellos tenían miedo de que pronto fuéramos arrojados contra las rocas que estaban a lo largo de la costa, así que echaron 4 anclas desde la parte trasera del barco y rezaron que amaneciera. Luego, los marineros trataron de abandonar el barco. Bajaron el bote salvavidas como si estuvieran echando anclas desde la parte delantera del barco. Así que Pablo les dijo al oficial al mando y a los soldados: todos ustedes morirán a menos que los marineros se queden a bordo. Entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas y lo dejaron a la deriva. Cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos que comieran. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas, les dijo. Por favor, por su propio bien, coman algo ahora, pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza. Así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos, partió un pedazo y se lo comió. Entonces, todos se animaron y empezaron a comer. Los 276 que estaban a bordo. Después de comer, la tripulación redujo aún más el peso del barco, echando al mar la carga de trigo. Cuando amaneció, no reconocieron la costa, pero vieron una bahía con una playa y se preguntaron si podría llegar a la costa haciendo encallar el barco. Entonces cortaron las anclas y las dejaron en el mar. Luego soltaron los timones, izaron las velas de proa y se dirigieron a la costa. Pero chocaron contra un banco de arena y el barco encalló demasiado rápido. La proa del barco se clavó en la arena, mientras que la popa fue golpeada repetidas veces por la fuerza de las olas y comenzó a hacerse pedazos. Los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse de que no nadaran hasta la costa y escaparan. Pero el oficial al mando quería salvar a Pablo, así que no los dejó llevar a cabo su plan. Luego les ordenó a todos los que sabían nadar que saltaran por la borda primero y se dirigieran a tierra firme. Los demás se sujetaron a tablas o a restos del barco destruido, así que todos escaparon a salvo hasta la costa. Hechos, capítulo 28. Una vez a salvo en la costa, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. La gente de la isla fue muy amable con nosotros. Hacía frío y llovía, entonces encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. Mientras Pablo juntaba una brazada de leña y le echaba en el fuego,
una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. Los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros: sin duda, este es un asesino. Aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. Pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. La gente esperaba que él se hinchara o que cayera muerto de repente, pero después de esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un dios. Cerca de la costa donde llegamos, había una propiedad que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Él nos recibió y nos atendió con amabilidad por 3 días. Dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Entonces todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. Como resultado, nos colmaron de honores, y cuando llegó el tiempo de partir, la gente nos proveyó de todo lo que necesitábamos para el viaje. 3 meses después del naufragio, zarpamos en otro barco que había pasado el invierno en la isla. Era un barco de Alejandría que tenía como figura de proa a los dioses gemelos. Hicimos la primera pasada en Siracusa, donde nos quedamos 3 días. De allí navegamos hasta Regio. Un día después, un viento del sur empezó a soplar, de manera que al día siguiente navegamos por la costa hasta Proteoli. Allí encontramos a algunos creyentes, quienes nos invitaron a pasar una semana con ellos, y así llegamos a Roma. Los hermanos de Roma se habían enterado de nuestra inminente llegada y salieron hasta el faro por el camino Apio para recibirnos. En las 3 tabernas nos esperaba otro grupo. Cuando Pablo los vio, se animó y dio gracias a Dios. Una vez que llegamos a Roma, a Pablo se le permitió hospedarse en un alojamiento privado, aunque estaba bajo la custodia de un soldado. 3 días después de haber llegado, Pablo mandó reunir a los líderes judíos locales. Les dijo: hermanos, fui arrestado en Jerusalén y entregado al gobierno romano, a pesar de no haber hecho nada en contra de nuestro pueblo ni de las costumbres de nuestros antepasados. Los romanos me llevaron a juicio y querían ponerme en libertad, pero no encontraron ninguna causa para condenarme a muerte. Pero cuando los líderes judíos protestaron por la decisión, creí necesario apelar al César, aunque no tenía deseos de presentar cargos contra mi propia gente. Les pedí a ustedes que vinieran hoy para que nos conociéramos y para que yo pudiera explicarles que estoy atado con esta cadena porque creo que la esperanza de Israel, el Mesías, ya ha venido. Ellos respondieron: no hemos recibido ninguna carta de Judea ni ningún informe en tu contra de nadie que haya venido por aquí. Pero queremos escuchar lo que tú crees, pues lo único que sabemos de este movimiento es que se le ataca por todas partes. Entonces fijaron una fecha, y ese día mucha gente llegó al lugar donde Pablo estaba alojado. Él explicó y dio testimonio acerca del reino de Dios y trató de convencerlos acerca de Jesús con las Escrituras, usando la ley de Moisés y los libros de los profetas. Les habló desde la mañana hasta la noche.
Algunos se convencieron por las cosas que dijo, pero otros no creyeron. Después de discutir entre unos y otros, se fueron con las siguientes palabras finales de Pablo. El Espíritu Santo tenía razón cuando les dijo a sus antepasados por medio del profeta Isaías: Ve y dile a este pueblo, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado sus ojos. Así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Así que quiero que sepan que esta salvación de Dios también se ha ofrecido a los gentiles y ellos la aceptarán. Durante los 2 años siguientes, Pablo vivió en Roma pagando sus gastos él mismo. Recibía a todos los que lo visitaban y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, y nadie intentó detenerlo.